¿Cómo estás? Vamos a hacer un repaso de las principales políticas de la Casa Blanca en este sentido en los últimos años. Exactamente, porque tal cual, una de las cosas más importantes en esta arma de moda que son las sanciones es que haya o no consenso, que tengan o no legitimidad, sino cuál es el objetivo o cuál es la efectividad de esa arma de moda. Entonces vamos a repasar, porque en 2014 uno fue el panorama y ahora es otro. En su momento, hace unos días, John Tefft, el embajador de Estados Unidos en Rusia, dio una entrevista a una radio rusa y explicó cómo fue en su momento que Obama tomó esta decisión. Dijo que ante el conflicto en Ucrania, él tuvo que decidir si hacer guerra o si decidir sanciones, y que entonces allí decidió sanciones. Así lo explicaba John Tefft. Pero como decimos, en su momento había una cosa clave, que era que la Unión Europea y Estados Unidos estaban de acuerdo en esta medida y se apoyaban mutuamente, que no es lo que sucede ahora que Trump ha firmado lo que decidió el Parlamento estadounidense. No tiene este apoyo, y con su hipótesis de América primero, que es lo que viene repitiendo incluso cuando estaba en campaña, desde antes de asumir, no está consiguiendo el apoyo necesario de Europa, y se han ido quejando los diferentes países, la Comisión Europea por su parte, pero también cada uno de estos países. En Alemania, Merkel hace poquitos días en una conferencia de prensa en Berlín volvió a repetir, dijo que retirar las sanciones beneficiaría a los dos países. También por su parte en Francia siguen rescatando esto. Las sanciones van en contra del derecho internacional y hacen mucho hincapié en que son extraterritoriales. Estados Unidos tomó solo decisiones que afectan a otros. Sí, exactamente. Y eso es en lo que hacen hincapié. También el carácter extraterritorial, aquí lo vemos, y también la Unión Europea, que dice, está bien que América primero, pero no puede ser que Europa último. Fue el comunicado en su momento que dio la Comisión Europea. E incluso también hace poquito también dio una conferencia de prensa Jean-Claude Juncker, en el que decía esto, decía, no hay seguridad en el futuro si no es con Rusia. Pero vemos cómo reflejaban en su momento, en las sanciones anteriores, los principales medios, y cómo mostraban que allí Europa sí apoyaba las sanciones. Esta es la principal diferencia, el principal conflicto en este momento, que hace que las sanciones no estén siendo tan efectivas. Y particularmente vamos a repasar cómo lo muestran ahora los medios, porque ahí se ve la diferencia. Una nota de Forbes que titula así, ¿se acuerdan de aquellas graciosas sanciones europeas contra Rusia? Como diciendo, ya no nos causa ya no da tanta gracia, los tiempos han cambiado y en estos momentos los intereses de Europa precisamente van en otros rumbos, Julia. Exactamente, y aquí dan algunos datos precisos del proyecto Nord Stream 2 y cómo esto afecta a 5 empresas europeas que financian este proyecto y que ven sus intereses en peligro. Sí, una política bien interesante. Vamos a ver entonces qué opinan los expertos. Julia, te propongo hacer contacto en directo con Gonzalo Cañete, está con nosotros. Muchas gracias, Gonzalo, por atendernos. Habíamos visto a la Casa Blanca aplicando otro tipo de políticas con respecto a Irán, también a Cuba, en administraciones anteriores. Ahora retoman esta política de sanciones y de confrontación. ¿Estados Unidos podría quedar aislado nuevamente en la arena internacional debido a estas acciones? Bueno, creo que lo que hay que dejar claro es el trasfondo que dejan las sanciones, porque lo que estamos asistiendo, en mi más sincera opinión, es a aquella guerra comercial que se prometió en campaña con Donald Trump, está llevándose a cabo paso a paso y ya se iniciaba con Obama. Y es una anotación que voy a añadir a lo que ustedes acababan de comentar, que el reportaje ha sido magnífico por todos los datos que recopilan. Mario Draghi, el viernes pasado, en la conferencia que se ha hecho con banqueros centrales, que son al fin y al cabo los que dominan el valor del dinero a nivel mundial, hizo una alusión muy clara. Dijo que había que prevenir el proteccionismo, porque ese proteccionismo podía provocar una recesión del crecimiento global y mundial, y que era muy importante. Creo que esa alusión de Mario Draghi venía precisamente a este tema, porque una de las amenazas que hizo Estados Unidos para solucionar el problema de Corea del Norte era, o lo que propuso uno de los asesores de la Casa Blanca, en concreto Bannon, era una guerra comercial contra China, que de hecho las propuestas de sanciones que se están haciendo hacia China, todas las sanciones, no solamente hacia China, hacia Corea del Norte o hacia Rusia o incluso hacia Venezuela o a Qatar, todas afectan al flujo de comercio internacional de cada uno de los respectivos países. Y en este caso Europa se ha visto tocada. Entonces, ¿qué estamos asistiendo? Estamos asistiendo a una guerra comercial que está llevando Estados Unidos a cabo contra diferentes bloques económicos del mundo, cuyo único objetivo es
redireccionar el flujo económico hacia los países socios. Es decir, si utilizamos el pretexto de Ucrania para cerrar el acceso de liquidez a los bancos rusos y así dificultar la inversión en Rusia, estamos bloqueando la inversión de un bloque muy importante, que es el de Rusia con respecto a Europa. Si utilizamos el pretexto de la guerra en Siria y en Irak para bloquear las exportaciones de gas de Qatar y las sanciones de Qatar, lo que estamos haciendo es redireccionar el comercio de gas entre los sauditas y los americanos y los rusos. Los rusos ya tienen las sanciones, solo quedan dos oferentes de gas para Europa, que son los sauditas y los norteamericanos. Por lo tanto, seguimos sumando cosas. Las sanciones contra Ucrania hacían que Ucrania compre carbón a Estados Unidos en vez de hacerlo al este de Ucrania. Es absurdo y creo que a eso se refería Mario Draghi, el presidente del Banco Central Europeo, cuando ha dicho que tenemos que evitar el proteccionismo, porque nos estamos dirigiendo con tantas sanciones hacia una restricción del comercio mundial y de la libre circulación tanto de capitales como de mercancías. Y justamente varios países europeos se posicionan en contra y se quejan de estas sanciones. ¿Washington entonces actúa solo? Washington lo que está haciendo es defender sus intereses. En este caso Europa, lo decían ustedes bien claro, ha seguido la sintonía y la melodía de la banda que ha ido tocando Estados Unidos hasta ahora. Ahora resulta que Europa se ve afectada por esas restricciones. ¿Por qué? Por el negocio de Nord Stream 2, ese gasoducto que se iba a construir tanto con Alemania, Austria y Rusia. Y ahora, claro, las sanciones podrían llegar a afectar a compañías europeas. Pues lo sentimos mucho, pero ese es el juego al que estamos jugando. Y como Europa ahora siente que su bolsillo se ve dañado, su bolsillo le repercute las sanciones al bolsillo económico de Europa, pues Europa obviamente empieza a ponerse en un lado que ya no es tan pro sanciones, sino que empieza a ver que sus propios intereses se ven perjudicados por ello. Claro que queda aislado Estados Unidos. O juega bien sus cartas o inicia una guerra comercial. Y una puntualidad importante. El dólar lleva 3 meses cayendo. Eso quiere decir que si una guerra comercial abiertamente se iniciase contra China hoy en día, estaría en mucha mejor situación hoy que hace tan solo 6 meses. Pues muy interesante este análisis que ha hecho Gonzalo. Muchas gracias por haber compartido su tiempo con nosotros. Gracias, Julia, por haber estado también con nosotros.